Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Mucho se ha hablado en las últimas horas sobre el fallecimiento, por ejemplo, del futbolista italiano Pier Mario Morosini. Tenía 25 años, murió en pleno partido de su equipo el Livorno en la Liga B del fútbol de aquel país. Algunas semanas antes nada más, otro futbolista, en este caso un congoleño, Muamba, que juega en el fútbol inglés, o que jugaba en el fútbol inglés, en el Bolton concretamente, también sufrió un paro cardíaco en el medio de un partido, aunque salvó su vida, según las crónicas, en base a los informes médicos, de manera casi milagrosa. Tuvo una cantidad de infartos desde la cancha hasta que fue ingresado a un hospital, incluso con varios intentos de reanimación en ese trayecto, en la cancha primero, en el túnel después, en la ambulancia después. Leyendo hace unas horas una crónica sobre las muertes en el fútbol, me encontré con que hasta hace algunas décadas la mayoría de las muertes en el fútbol se daban fuera de la cancha. Hay varios casos de accidentes importantes que incluso se llevaron la vida de muchos jugadores de un plantel, aviones que se cayeron, trenes que chocaron, ómnibus que chocaron, con tragedias que hacen a la historia del fútbol en varios países. Pero a partir de la década del 70 comienzan a aparecer las crónicas de muertes en la cancha, en su mayoría muertes súbitas, muertes por un paro cardíaco. ¿Por qué se da esto? ¿Se da a partir de la década del 70 por alguna razón en particular? Hoy sentimos que se da más seguido porque hubo un cambio en el físico y en el entrenamiento de los jugadores, o porque hay más información y ahora nos enteramos de lo que sucede con un futbolista de la Liga B italiana y antes quizás no nos llegaba esa noticia. Para hablar de estos temas vamos a conversar con un profesional que hace muchos años que trabaja en el fútbol uruguayo, el doctor Alfredo Rienzi, jefe de la sanidad del Club Atlético Peñarol. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Ha cambiado algo en el entrenamiento de los jugadores? ¿Hoy son más propensos a sufrir un ataque cardíaco? Bueno, yo diría que estoy de acuerdo con casi todo lo que tú dijiste, que hay una cantidad de factores que son los que influyen en que esto suceda. Uno de ellos es que actualmente la intensidad del esfuerzo que se realiza en un partido de fútbol es mucho mayor que hace 20 o 30 años, ¿no? Y no solo en el partido, sino también en el entrenamiento. O sea, hoy se llega a frecuencias cardíacas muy elevadas, hay poco reposo durante el partido, o sea que el esfuerzo prácticamente es mantenido, y eso lleva a una mucho mayor exigencia cardiovascular, y donde hay una pequeña defecto, vamos a decir, o algún pequeño problema, reluce mucho más que cuando la actividad es menos intensa, ¿no? Pero esto se da también en otros deportes, porque digamos que el régimen de exigencia en los deportes ha cambiado en casi todos los deportes, ¿no? Sí, se da en todos los deportes, ¿no? En el básquetbol en Estados Unidos hay muchos casos, ¿sí? También de muerte súbita en partidos de básquetbol, ¿no? O sea que sí, es frecuente en todos los deportes. También pasa que ahora hay mucho mayor información, como usted dice, ¿no? De repente en otra época, si un jugador de la B de Italia fallecía, capaz que nosotros ni nos enterábamos, ¿no? Claro. Y hoy sabemos todo lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Pero eso ha llevado a que ahora se hagan una cantidad de controles cardiovasculares que por suerte cada vez son más frecuentes, y eso por lo menos nos permite en parte prevenir algunas de estas muertes súbitas, ¿no? Cosa que antes no se hacía, o sea, antes prácticamente no había chequeos cardiovasculares, y hoy ya incluso la FIFA ya prácticamente exige una cantidad de controles de rutina cardiovasculares para que evitar esta muerte súbita, ¿no? ¿Cómo son esos controles, digamos? ¿Cuál es la exigencia que hoy tienen los equipos médicos a la hora de trabajar con profesionales? Porque antes ni siquiera era profesional el fútbol, el deporte en general, era todo muy distinto, no solo los entrenamientos, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ahora hay una cantidad de estudios. Primero, como siempre en medicina, es la historia clínica y el examen médico, ¿no? Ya en la historia hay que averiguar si hay algún antecedente familiar, que eso ya nos haría abrir un poco los ojos sobre una posible predisposición, ¿no? Después se tiene que hacer un electrocardiograma, se tiene que hacer un ecocardiograma y una prueba de esfuerzo. O sea que ya con todos esos estudios, vamos a decir, tenemos un alto porcentaje
para saber si hay alguna malformación, que generalmente son malformaciones congénitas, que pueden llevar a que se produzca la muerte súbita, ¿no? Cosa que antes por supuesto que no se hacía. Hoy la FIFA ya exige en todas sus competencias que todos los atletas tengan esos estudios, y ya se está exigiendo a nivel de los clubes deportivos, ¿no? ¿Y eso permite determinar en qué porcentaje los casos? Y yo diría en un alto porcentaje. El tema es que hay patologías de estas congénitas que son muy similares. Por ejemplo, hay una de las más frecuentes es la miocardiopatía hipertrófica, o sea que el corazón está engrosado. Pero ¿qué pasa? El atleta también tiene el corazón engrosado por su deporte, ¿no es cierto? Claro. El corazón se agranda, como es un músculo el corazón, el que hace deporte también tiene engrosado el corazón. Entonces es difícil saber si ese corazón engrosado es por el deporte o es porque hay una patología de fondo. Entonces ahí es donde empiezan los problemas para poder detectar exactamente cuál es si ese problema, si ese atleta tiene una patología o es normal, ¿no es cierto? Por eso muchas veces pasaba desapercibido. Entonces ahora, con todos estos estudios, yo diría que hay un alto, nunca en medicina 100% no existe, pero hay un alto porcentaje de posibilidades de detectar esa anomalía, ¿no? Pero en general, digamos, ¿son suficientes esos controles? ¿Usted estima que son suficientes o habría esos controles que yo le dije, sí, esos controles que yo le dije, lo que pasa es que antes no se hacían, ¿no? No, está claro. Pero hoy son los suficientes o podrían hacerse... eso podría detectar. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que hay otros factores que también influyen. Ejemplo, las drogas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína es un tóxico cardíaco. Y eso produce un espasmo coronario que puede llevar a un infarto o puede producir arritmias incluso. Y ese ya es un factor también colateral, vamos a decir, ¿no? Que no está vinculado a problemas congénitos cardíacos. Todos esos estudios también hay que hacerlos, ¿no? Claro. Y para eso que se realizan, digamos, que controles periódicamente. Y claro, exacto. Sí, exacto. Ahora en el fútbol, por suerte, cada vez se ve menos eso, ¿no? Pero en una época yo creo que era más frecuente y bueno, creo que ninguno de los casos que que han tomado más relevancia se ha hablado de eso, ¿no? De que fuera por algún tóxico. Pero no hay que descartarlo porque puede pasar. Usted dice que en alguno de estos casos podría haber un tóxico generado ese infarto. Por alguna droga, sí. Sí, podría. ¿Y es común eso en el ambiente, digamos? Por eso le digo, actualmente yo diría que es mucho menos común, o sea, de tal manera que ahora se controla mucho más, hay una cantidad de controles en una gran cantidad de partidos y la verdad que son pocos los casos que se ven, ¿no? Incluso en la FIFA, en el Mundial, el último Mundial, no hubo un caso de positivo, ¿no? Quiere decir que yo creo que eso ya se va tomando conciencia y cada vez se ve menos, ¿no? ¿Hay forma de modificar la forma de entrenar y de formar físicamente a un futbolista, por ejemplo, para cuidar su salud cardiovascular? Claro, el problema es que, como yo le decía, estos son casos de que hay una anomalía en el corazón. Claro. Entonces, cuando hace un esfuerzo, ahí se manifiesta y ahí es donde falla el corazón. Esas personas directamente no podrían ser futbolistas profesionales, no deberían serlo. Exacto. No debería serlo. La verdad que yo acá tuve un caso muy sonado, que no sé si usted se acuerda, el caso de Abel Hernández, ¿no? Sí, claro, sí, es verdad. Bueno, Abel Hernández tenía un problemita en el corazón, que fue detectado, que se hicieron una cantidad de estudios. Lo que pasa que después estas cosas vio que toman un dominio público, sí, y después no se dijo exactamente cómo fue la cosa. ¿Cómo fue la cosa? Y la cosa fue que él tenía extrasístoles ventriculares. ¿Qué es eso? Y es una contracción prematura. En vez de tener un ritmo regular el corazón, él de repente hacía contracciones prematuras, lo cual la función del corazón no era totalmente normal. Sí. Lo que pasa que él tenía 27.000 extrasístoles por día, ¿tá? Pero durante el esfuerzo disminuían las extrasístoles, ¿tá? Lo cual se consideraba que era algo más fisiológico, que no era tan grave porque en el esfuerzo disminuía. De todas maneras, se le hizo un cateterismo para estar seguro que pasaba eso. Y ahí fue el que estaba el doctor Reyes, ¿no? Que es un especialista muy renombrado en este aspecto. O sea, yo no soy cardiólogo, yo simplemente estaba con él. Claro. Y él decía, mirá,
Hoy podría jugar, porque él al final jugó, se le autorizó a jugar, pero a él hay que operarlo porque esto a la larga va a una insuficiencia cardíaca. De tal manera que cuando él fue a Italia, se terminó operando en Italia, cosa que prácticamente no se le dio difusión. Se operó, se le arregló la arritmia y hoy está sano.